Hola, vamos a hablar hoy del salario mínimo nacional. Aumentó el salario mínimo nacional en noviembre. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Desde el 12 de noviembre ha estado viéndose en las redes sociales un rumor sobre un presunto aumento del salario mínimo nacional. Esos rumores hablan de un aumento de 1.200.000 bolívares, es decir, de llevar de 400 a 1.200.000 bolívares el salario mínimo nacional, con lo cual ese incremento sería, si es cierto, del 200% del actual salario mínimo nacional, y digo del actual, me refiero al publicado, al de 400.000 bolívares mensuales. ¿Este rumor de dónde proviene? Proviene porque la Oficina Nacional de Presupuesto publicó en un momento determinado una tabla de escala salarial de los funcionarios públicos, llevando a la administración pública el salario mínimo nacional en la administración pública a 1.200.000 bolívares y el bono de alimentación igualmente a 1.200.000 bolívares. Realmente la administración pública puede dar aumentos distintos o puede tener pautados aumentos de salario mínimo distintos a los del sector privado. Y eso no debería repercutir necesariamente en el sector privado. Sin embargo, cuando adicionalmente se revisa el sistema de cotizaciones de la Seguridad Social, nos damos cuenta que también para el sector privado se limitó la posibilidad de cotizar en base al salario mínimo nacional publicado, que es de 400.000 bolívares, no pudiendo las distintas entidades del sector privado cotizar por debajo de un salario, incorporando un salario por debajo de 1.200.000 bolívares. Pasó o pasa tanto en el Seguro Social como en Banavi. Eso es lo que hace presumir que efectivamente hubo un aumento del salario mínimo para ambos sectores, a pesar de que solo aparece publicado para el sector público, porque en definitiva la seguridad social al sector privado no le está permitiendo ingresar un salario distinto ni inferior al publicado para el sector público. También hay que tomar en cuenta que si para el sector público se incrementó el beneficio de alimentación, entonces pareciera que analógicamente el bono de alimentación también debería incrementarse para el sector privado en la misma cantidad, que es 1.200.000, es decir, 200% adicional a lo que hoy existe publicado. Esto nos da que el ingreso total de los trabajadores pasa a ser 2.400.000 bolívares. Vigencia. Si para el sector público la vigencia se ha establecido conforme a las publicaciones de las redes sociales el 1 de octubre y con retroactivo además para la fecha, porque acuérdense que estos rumores aparecieron fue en la segunda semana de noviembre, no habría por qué pensar distinto para el sector privado, entendiendo que este aumento del salario mínimo nacional es extensivo al sector privado. Ahora bien, la realidad es que como nadie se enteró, no ha salido publicado en las redes sociales oficiales, ni tanto del Ejecutivo Nacional ni del Ministerio del Trabajo, que diríamos que son los órganos a quienes les correspondía dar este tipo de anuncios si asumiéramos que esto es legal. En realidad, las empresas del sector privado podrían dar el aumento del salario mínimo a partir de que se enteran en sus cotizaciones que no pudieron formularlas en base a 400.000 bolívares, sino en base a 1.200.000. ¿Cuándo fue el último incremento que sufrieron los trabajadores? No va a decir recibieron, sufrieron los trabajadores en este año, fue el 1 de mayo, ese aumento fue publicado realmente, o fue anunciado realmente en junio, y publicado por supuesto en junio, pero con retroactivo a mayo, y pasó de 250.000 a 400.000 bolívares. Igual pasó con el beneficio de alimentación. ¿Es legal? Bueno, yo creo que ya todos estamos claros que al no ser publicado en Gaceta Oficial no es legal, es decir, no se cumple con los requisitos legales para que tenga validez. Sin embargo, en las redes sociales y en los distintos periódicos digitales hablan de un salario de hecho o de facto. En realidad no debe existir un salario de hecho o de facto, eso no está previsto en ninguna normativa nacional. Más puede haber un
un aumento para el sector público y es absolutamente válido, pero el sector privado todavía diría yo que está en veremos esta existencia o no de aumento del salario mínimo nacional. Ahora bien, ¿cuáles han sido los antecedentes sobre esta particularidad de aumentar el salario mínimo sin publicar? Tenemos dos antecedentes cercanos. El del 29 de noviembre del 2018, que fue un aumento que se sucedió, fue el segundo aumento que se sucedió post reconversión monetaria, cuando se eliminaron los 5 ceros en agosto. Este aumento se dio por cadena nacional, lo anunció Nicolás Maduro por cadena nacional, fue de 150%, pero jamás fue publicado en Gaceta Oficial. Sin embargo, como fue anunciado por cadena nacional, los organismos relacionados con el proceso social del trabajo, llámese inspectorías del trabajo, Ministerio del Trabajo, señalaban que existía la obligatoriedad porque era un hecho público y notorio. En realidad, los aumentos del salario mínimo nacional no se dan por hechos públicos y notorios. Este tipo de decretos o resoluciones no se ejecuta de esta manera, no tiene validez. Pero los organismos, insisto, relacionados con el proceso social del trabajo, insistían y multaban a quien no lo estaba cumpliendo. E incluso llegaban a dar ordenamientos de cumplimiento. Lo mismo pasó con el tercer aumento post-reconversión monetaria, que fue el 14 de enero del 2019, que fue por cadena nacional, ratificado por el ministro del Trabajo, y en ese momento el incremento fue de 300%. Este aumento tampoco fue publicado en Gaceta Nacional, pero las entidades privadas eran coaccionadas a otorgar el mismo independientemente de su validez o no. El cuarto aumento, si fue publicado, fue en abril y de ahí en adelante hasta ahora, por lo menos hasta junio de este año, que es el que refiere a mayo, habían sido publicados en Gaceta Oficial. ¿Qué significa asumir este incremento del salario mínimo? Bueno, que hay beneficios y aportes que se hacen en consideración al salario mínimo nacional. Eso implica que hoy, para ser beneficiario de las guarderías, del aporte de guarderías, se debe tener, el tope máximo es 5 salarios mínimos, es decir, toda persona que gane de 6 millones hacia abajo es beneficiario del aporte de guarderías. ¿Cuáles son los aportes afectados? Por supuesto, el de guarderías, que es 40% del salario mínimo mensual, eso es 480.000 bolívares, eso honestamente que no incide en nada. El seguro social, que son 5 salarios mínimos nacionales, que son hasta 6 millones de bolívares que se va a hacer el aporte, y el régimen prestacional de empleo, que son 10 salarios mínimos, que es 12 millones de bolívares. También están afectadas las sanciones que se manejan en salario mínimo nacional, pero quedan muy pocos porque la realidad es que la mayoría de ellas han sido modificadas a unidades tributarias. Finalmente, ¿se debe pagar? Bien, esto es una consideración que cada quien va a tener que revisar. La realidad es que muy pocas entidades hoy están pagando el salario mínimo nacional. Y las que lo están pagando es porque están en una situación bastante complicada o porque están pagando ese salario a las personas que no se han reincorporado al trabajo, porque a las personas que efectivamente están laborando le están pagando por encima del salario mínimo nacional. ¿Le llegan a pagar 1.200.000? Muchas entidades sí, y muchas entidades, con lo cual no tienen ninguna afectación con este anuncio, y muchas entidades no, porque en realidad están complementando los ingresos a través de bonos sociales, bonificaciones sociales, bonificaciones no salariales por contingencia o bonos salariales pero de productividad, que no están relacionados necesariamente con el salario mínimo nacional o con la simple asistencia a prestar el servicio, sino por las metas que cumple cada trabajador. En el sector público, seguro, si en definitiva el anuncio fue de la ONAPRE
y efectivamente se bajó la resolución a todos los ministerios, están obligados a pagar el salario mínimo nacional. En el sector privado, miren, está en veremos. ¿Por qué? Porque ciertamente las cotizaciones del Seguro Social y las de Banavi no están admitiendo un salario distinto a 1.200.000 bolívares, pero la realidad es que no hay ningún anuncio que obligue a extender el aumento del salario mínimo nacional al sector público al sector privado. Más hacer las cotizaciones con un salario distinto al que se está pagando efectivamente puede traer complicaciones adicionales. Entonces quedará en el criterio de cada quien si asume o no este salario, entre comillas, de facto, y aplica el mismo. Igual hay que esperar porque a ver si efectivamente se oficializa a través de la Gaceta oficial, valga la redundancia, este incremento o este supuesto incremento de salario mínimo nacional. Muchas gracias, quedo pendiente para el próximo micro informativo.